políticas neoliberales, las que nos llevarían al primer mundo, tenemos como resultado casi 3 años de recesión ininterrumpida, un asfixiante endeudamiento externo, una crisis social generalizada y nuestra economía nacional al borde de la cesación de pago. Los límites de este modelo estuvieron siempre presentes, aún en su momento de mayor auge y expansión, pero pocos parecían darse cuenta. Pero no todos perdieron. Las primeras 500 empresas aumentaron sus ganancias un 70%. Según estadísticas oficiales, los argentinos enviaron capitales al exterior por 105 millones de dólares. Cifras extraoficiales los estiman en 150 millones. El Estado subsidia anualmente a las empresas concesionarias de peajes en 90 millones de dólares, a las de ferrocarriles en 295 millones de dólares y a la de los canales fluviales privatizados en 102 millones de dólares. La reducción de aportes patronales y el traslado de fondos de trabajadores a las AFJP implicaron 6.700 millones de dólares de subsidio a los grandes grupos empresarios. En el año 2000 se evadieron 23.920 millones de pesos. De cada 10 personas, 2 ganan más que las 8 restantes sumadas. Entonces nos preguntamos, ¿Argentina es un país pobre, sin recursos? No es que no hay recursos, es que los recursos se destinan a otras cosas, es que los recursos se destinan mal, por eso mismo estamos en recesión, porque los recursos no se destinan al crecimiento de la población. ¿Por qué en esta Argentina, que dice no tener recursos, cada vez más se le permite a las empresas multinacionales sacar los recursos de la República Argentina y llevarse de nuestro país la totalidad de las ganancias, no pagar los aportes patronales, no pagar los seguros, no pagar a los trabajadores como corresponden recibos blanqueados, no hacer el aporte a las cajas de jubilaciones? Es decir, hay una decisión política presionada por las empresas multinacionales, por los grupos económicos que conducen la República Argentina, para que esos recursos se sigan destinando a irse fuera del país, se sigan destinando al pago de la deuda externa y no se destinen los recursos de la nación al pago de los intereses del pueblo argentino. Es decir, un país que tiene recursos limitados, como todos los países, decide de esos recursos a quién le da y a quién no le da. Y en nuestro país se ha decidido que a los pobres, que a los de abajo, que a los chicos, que a los desempleados no hay que darle. Esta es la única decisión que hay, y no es que no haya recursos. Riqueza sobra en nuestro país. El problema es cómo se redistribuye. Para esto se necesitaría más de 9.000 millones de pesos. Si uno piensa cuánto es esto en realidad, es muy poco en todo lo que produce el país, es solamente el 3% de lo que produce el país. Es el 10% de los presupuestos nacional, provincial y municipal. O sea que hoy ya existe. Si se utilizara el 10% ya se podría pagar. Si se utilizara el 3% de la riqueza ya se podría pagar. Entonces es inadmisible que no se haga. El problema más grave, el que más nos duele, es sin duda la desocupación. Argentina supo ser, orgullosamente, un país con trabajo y empleo para sus habitantes y para muchos hermanos latinoamericanos que no tenían posibilidades en sus países. Durante la segunda mitad del siglo XX, la condición de ciudadano estuvo fuertemente asociada a la posibilidad de empleo. El que tenía trabajo tenía acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. Aquel país que brindaba condiciones para que los padres garantizaran el futuro de sus hijos ha dado lugar a un presente de angustia y falta de expectativas, sin capacidad de proyectar ningún futuro. La desocupación no es solo el problema de los que no tienen empleo. Al desocupado y a su familia se le cortan los caminos de acceso a casi todos los derechos humanos, pero tampoco al que tiene trabajo se le garantizan esos derechos. Llegamos a la conclusión en primer término de que el desempleo no es un error de cálculo
del modelo económico. No es, como ellos dicen, un efecto no deseado del modelo económico, sino que es una herramienta que, además de formar parte estructuralmente del actual esquema de la distribución de la riqueza, por otra parte se constituye en un instrumento funcional a los sectores que detentan el poder económico, puesto que en la medida en que existen cerca de 4 millones de personas afectadas por el desempleo de manera directa o indirecta, el resto, los que tienen trabajo todavía, los que lo conservan, son rehenes de esta situación. Es decir, la desocupación masiva es un elemento disciplinador en términos sociales que le sirve a los que detentan el poder económico para seguir profundizando la baja del salario. Trabajo sobra, hay una gran cantidad de trabajo, lo que no hay es empleo, es decir, un país que no tiene cloacas, que no tiene agua potable, que no tiene electricidad, que no tiene asistencialidad, que no tiene programas para los pibes en la calle, que no tiene programas para el cuidado del medio ambiente, que no tiene la protección mínima indispensable para los trabajadores que están regularmente trabajando, es un país que tiene infinidad de oportunidades de empleo. Lo que pasa es que no hay quien pague por ese trabajo, por eso ese trabajo no se realiza. Por eso hoy existe una cuota tan alta de desempleo, no es por falta de trabajo. En realidad lo que no hay es espacio para que ese trabajo se realice con sueldo. En un país, como decimos, de desempleo, tenemos más de 500.000 personas que trabajan gratis en las organizaciones no gubernamentales y en entes de beneficencia, es decir, que hay trabajo. Y tenemos más de 250.000 niños trabajando, es decir, hay trabajo. Lo que no hay es empleo, no se les quiere pagar o no se les quiere pagar los salarios mínimos. La propuesta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales sigue siendo más de lo mismo, es decir, más ajuste. Este es el futuro que delinearon con el compromiso fiscal firmado en noviembre del 2000 según directivas del Fondo Monetario Internacional y que implica el congelamiento durante 5 años de todo gasto social. Provocará más injusticia y menos democracia. Una democracia devaluada, porque aunque cambie el gobierno, la política conservadora sigue siendo la misma. Una democracia empobrecida por la fuerte presencia de los mercados y la ausencia de los mandatos populares. La lucha contra la desocupación es un desafío fundamental. Allí se juega el rumbo de la democracia y la posibilidad de un futuro con justicia social para los argentinos. Desde la CTA hemos elaborado una propuesta para que ninguna familia argentina quede por debajo de la línea de pobreza. Básicamente consiste en asegurarle a todas las familias de la Argentina un ingreso, lo que se denomina un salario ciudadano, es decir, un ingreso mínimo como para poder garantizar que esas familias tengan la posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a la alimentación, a la posibilidad de pagar los servicios, es decir, todo aquello que de alguna manera conforma los derechos elementales de un ciudadano. Alguien que quedó excluido en términos totales porque no tiene trabajo y no tiene absolutamente ningún ingreso, no ejerce su ciudadanía. Es decir, ser ciudadano no es ir a votar cada 2 o cada 4 años, es poder vivir como tal. En realidad, el seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar hoy desocupados, de 380 pesos, el salario universal por hijo de 60 pesos para todos los trabajadores, o sea, para el desocupado, pero también para el precario, para el ilegal, el clandestino o el permanente, y la ampliación del mínimo de los jubilados, como primera etapa hacia el aumento de los jubilados, lo que hace es beneficiar no solo a los trabajadores desocupados, sino a los trabajadores permanentes o precarios, o a los jubilados, porque les pone un piso mínimo a cada hogar de entrada de 500 pesos, que es
lograr que no haya ningún hogar pobre en la República Argentina. Planteamos un seguro de empleo y formación. ¿Qué estamos diciendo? Es un seguro precisamente no para que la persona no trabaje, para que trabaje y para que realice el trabajo que está sin hacer y que la Argentina necesita. Nosotros necesitamos que ese trabajo se realice para que la gente viva mejor, para que el país progrese, para tener un proyecto de nación. El argumento central de los gobiernos a la hora de discutir si estas políticas son viables tiene que ver con la supuesta falta de dinero para llevarlas adelante, la cuestión del gasto público y la premisa de que la desocupación es un problema mundial. Pero no es cierto. ¿Por qué no se hace? ¿Porque no hay plata? No, existe la plata. Es más, hasta se podría sacar más plata todavía. Para poner un ejemplo, que hoy no existe. Están perdonados los grupos económicos, los patrones, del pago de los aportes patronales, porque ellos firmaron con la Secretaría del Gobierno menemista un acuerdo de que dejaban de pagar los aportes patronales para generar trabajo. No generaron trabajo y se quedaron con la guita. Bueno, que no vuelvan a poner todos. La pequeña y mediana empresa está difícil. Bueno, que pongan los hipermercados, los bancos y las empresas públicas privatizadas. Eso significa 1.500 millones de pesos que entran. Hoy en día, el Estado, que decía que no iba a subsidiar más a las empresas privatizadas, está subsidiando a los ferrocarriles privatizados, está subsidiando a los peajes y a los operadores fluviales. Entonces, por lo tanto, son 600 millones de dólares que en vez de ir a ellos, podrían ir a esto. El Estado hoy gasta más de 3.500 millones de dólares en ayudas específicas o parciales. El Estado Nacional. Se calcula, nunca se sabe, se calcula que hay otro tanto entre provincia y municipio. Por lo tanto, ahí hay algo como para rediscutir, para derivar algunos fondos. Pero bueno, existen hoy excepciones al impuesto de ganancia, aunque parezca insólito. Nosotros tenemos que pagar todo, pagamos impuestos, los grandes señores no pagan, están eximidos de pagar. Hoy se calcula en más de 10.000 millones de dólares que se pierden de recaudación porque están eximidos de pagar impuestos a las ganancias. Bueno, vamos a suponer el primer año, 5.700 millones, que podrían incorporarse haciendo que, por ejemplo, los que hacen negocio con las acciones paguen, así de simple, paguen los impuestos y no tengan ningún privilegio. El Estado tiene que tomar recursos donde los hay y distribuirlos, direccionarlos de manera distinta. Hoy le estamos dando recursos del Estado, 4.500 millones de dólares anuales, por ejemplo, a las AFJP. Ellos después nos venden los bonos de la deuda pública a nosotros y nos cobran comisión e intereses usurarios. Nosotros tendríamos que tomar esos 4.500 millones de pesos, dejar de financiar, por ejemplo, a las AFJP, y financiar el seguro de empleo y formación. Podríamos dar innumerables casos de empresas que son privadas que hoy tienen subsidios estatales. Pongo un ejemplo, los ferrocarriles, que antes se decía daban tantas pérdidas y eran estatales, ahora dan la misma cantidad de pérdidas, pues se los sigue subvencionando y son privados. Es decir, que las ganancias son privadas y las pérdidas son estatales. La asignación por hijo para todos los trabajadores equivaldría a un aumento de salario. Pensemos que para un empleado con 3 hijos implica 180 pesos más. Por eso, decimos que esta es una pelea de todos los trabajadores con y sin empleo. Entonces beneficiaría al conjunto de los trabajadores, pero también beneficiaría a través de apuntalar la familia y reactivar el mercado interno a la pequeña y mediana empresa, al pequeño y mediano comerciante, incorporaría a un ingreso importante de más de
9.000 millones de pesos que se reproducirían en el consumo hasta llegar a ser casi 24.000 millones de pesos que se incorporan en ese consumo, que implicaría un aumento de la demanda que también significaría una ayuda a estos sectores que hoy están quebrando, cerrando comercios o pequeños productores, no porque no pueden exportar o no pueden competir en el exterior, sino porque hay un cierre del consumo. Las actividades que los jefes y jefas de familia desocupados podrán desarrollar cubrirán tanto necesidades concretas de trabajo y producción en el barrio, como necesidades de formación y calificación laboral propias. Además, para cobrar la asignación por hijo, habría que presentar el certificado de cobertura sanitaria si el chico tiene menos de 5 años y de allí en más el de asistencia al ciclo escolar. De este modo, el dinero público estaría financiando trabajos comunitarios, capacitación profesional y estimulando la atención en salud y educación. Un adulto que durante 11 meses concurre 8 horas por día a un centro educativo, en el plazo de esos 11 meses realiza, comprobado, entre 4 y 3 años y medio y 4 años de escolaridad. Es decir, en un año le estaríamos dando una oportunidad de promoción, de conocimiento alta, impactante en su vida, en la de su familia y en su futuro, impactante en todo. No solo porque una persona que adquiere 3 años o 4 años más de educación tiene una mejor oportunidad de conseguir trabajo, tiene una mejor oportunidad para controlar la natalidad, una mejor oportunidad para administrar los medicamentos, una mejor oportunidad para educar a sus hijos, una mejor oportunidad para alejarse de la droga, una mejor oportunidad para no caer en el delito. Si tiene una mejor oportunidad para mejorar su nivel de vida, su salud, su alimentación, sus formas de convivencia, su relación social, para evitar la violencia familiar. ¿Por qué una consulta popular? Instalar en el centro del debate político el combate contra la desocupación es algo que tenemos que lograr los trabajadores organizados. No esperemos que lo hagan ni los grandes empresarios ni los dirigentes cuyos partidos impulsan y sostienen el modelo que produce dicha desocupación. No alcanza con votar cada 2 o 4 años. Son necesarios otros mecanismos que garanticen la expresión de la voluntad popular en las decisiones que nos afectan y que limiten la acción de los sectores de poder que en los hechos están votando y decidiendo todos los días. Si el desafío es hacer más justa la distribución del ingreso, la condición para lograrlo es profundizar la democracia. Una estrategia es la consulta popular. ¿Por qué no preguntarle a la gente? Nuestro país tiene la consulta popular aprobada por la Constitución Nacional en el 94. Todavía no se aplicó. Tienen terror a preguntarle a la gente. En realidad estas mesas en parte reflejan la incapacidad del gobierno nacional y del Estado de hacerse cargo de las demandas ciudadanas, porque si tuviésemos un Estado que es capaz de escuchar, es el Estado mismo el que hubiese convocado una elección, a un plebiscito nacional, a una consulta popular, para ver si la ciudadanía quiere o no que exista este seguro de empleo y formación y este subsidio universal por hijo. Lamentablemente el Estado Nacional atiende los lobbies empresarios, atiende las presiones de los acreedores, pero no escucha cuando los que le reclaman algo son los de abajo. Entonces tomamos nosotros en nuestras propias manos la realización de esta consulta, que en la práctica va a ser organizar nosotros como un ejercicio de autonomía la elección, que tiene que ser una elección en serio, que no puede ser una elección trucha. Tenemos que tener mesas en todos los barrios, mesas en la mayoría de las escuelas, fiscales. Queremos que la gente vote en serio y que tenga la posibilidad de decir voto por sí o voto por no. Y después contabilizar los votos. Y si logramos que voten 4 millones de personas, o 5, 6, y si logramos que una inmensa mayoría se declare a favor de este seguro de empleo, en realidad lo que habremos estado haciendo es un plebiscito nacional, es mostrarle al gobierno nacional que la ciudadanía está demandando de manera imperiosa, inmediata, urgente, la sanción de una ley que asegure estos fondos.